Eso es. Empecemos entonces. Tenemos este cálculo de la trayectoria, quedó pendiente. Entonces, ¿cuánto vale esto? Me indicaron que lo terminaron, de acuerdo, así que por favor, si me dictan, sería fantástico para que podamos terminarlo también y compararlo. Si no lo hicieron, entonces haga ese cálculo, por favor. Bueno, Sale -8, Inge. exacto, -8. Sí. Ok, -8, super. Gracias. Ok, los demás verifiquen, por favor. Ahora trabajemos con 2.0. ¿Cuánto sale con 2.0 el valor de y? Ya saben en qué ecuación tienen que trabajarlo. ¿Y cuánto sale el valor de y? A ver, ¿aló? Inge me sale -5,25. Ok, fantástico. Ahora vamos a trabajar con -1.5. Ok, creo que pocos lo han hecho ese cálculo, ¿no? Bueno, ok, traten de Menos hacerlo 3, siempre. Inge. ¿Cuánto sale? -3, digo. -3, Inge. -3, exacto. Ok, Sí, Inge, Sí. exacto. perfecto. Ahora probamos con -1, -1.25. -1.25. Buen ese asunto. Ahora con menos 0. 0.5. 0, Inge. 0, super. Y ahora con 0.0. 0.75. 0.75. Ok, he trabajado. Está bueno ese asunto. Vamos a probar con 1. 1.0. Ok, 0.5, ¿ya? 0.5. ¿Cuánto sale? ¿Uno me dijo? Sí, sí, 1, Inge. Ok, 1. Ahora con 1.0. ¿Qué sale ese asunto? 0.75, Inge. 0.65. Si escribo mal, me dice por No, favor. 75. Ok, gracias. Ahora tengo que hacer con 1.5. 0. 0. Ah, qué interesante. Ok, entonces estos últimos puntos son bonitos, ¿de acuerdo? Son bien. Ok, eso hay que enfatizar, ¿ya? 2.0, 1.25. 1.25, ya sé la velocidad, y 2.5, -3. -3, wow. Y el último, 3.0, -5.25. -5.25. Ok, los demás, verifiquen. Jóvenes, por favor. Señoritas, ¿estamos bien? Sí, está bien. Super. ¿Alguien tiene tabulado estos datos por si acaso en formato electrónico? ¿Lo tiene? No lo tiene. Bien, entonces lo que hay que hacer es hay que graficar esos puntitos en esta de acá, ¿de acuerdo? En la clase de ayer en el laboratorio alguien preguntó acerca de cómo hacer las gráficas y hemos chequeado una aplicación fácil de utilizar, se llama GeoGebra. Yo utilizo otras aplicaciones, por ejemplo, yo utilizo GnuPlot, pero eso trabaja en entorno consola. Así se trabaja ya, GnuPlot, y se grafica, por ejemplo, la función seno de x, así. Así se grafica, hay que utilizar comandos para poder graficar.
Esa gráfica es algo así. Todo es con comandos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta otro tipo de áreas, ¿no? de interés. Entonces, de repente ustedes no utilicen esto, ¿no? He visto que no se utilizan Windows, ¿no? Y trabajan en entorno gráfico generalmente, ¿no? Con botoncitos. Entonces, GeoGebra es buena herramienta. Bueno, lo he chequeado anoche y parece muy interesante, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar GeoGebra, ¿ya? Para trabajar en base a lo que ustedes conocen. ¿Cómo se hace este asunto en GeoGebra? Por supuesto que tienen que hacer un examen de forma manual, simplemente para verificar y compartir la pantalla con ustedes y para poder verificar cómo les sale, ¿ya? Y ustedes también pueden utilizarlo en sus domicilios para comparar y sacar ese asunto, ¿ya? Entonces, GeoGebra, de acuerdo, tiene un montón de herramientas, me he fijado, es amplio, pero necesito la opción para poder graficar esos puntitos. Entonces, vamos a habilitarlo. Creo que está en vista. Elegimos la opción hoja de cálculo. Entonces se habilita esta opción de acá y aquí escribimos los datos que hemos calculado, ¿ya? Menos 0.3, luego menos 2.5, menos 2.0, menos 1.5, esas cosas que hemos anotado. Menos 1, menos 0.5, luego 0, 0, 0. Luego 0.5, luego 1, luego 1.5, luego 2, luego 3. Si no me equivoco, ¿no? Si me equivoco en algo, corregimos. Con menos 3 salía menos 11.25. Menos 11.25. Inclusive se puede calcular con GeoGebra también esta trayectoria. Inclusive la gráfica directamente se puede obtener, pero vamos a ver todos los casos. ¿Ya? Los puntos inicialmente, los que hemos calculado, para verificar lo que me estaba comentando su compañero, para hacerlo rapidito. Con menos 2.5, menos 8 me dijeron. Y luego sale menos 5.25, luego menos 3, luego menos 1.25, 0, 0.75, eso me dijeron, 1, luego 0.75, luego 0 otra vez, luego 1.25, luego menos 3, y me he saltado 1, ¿no? Ahora vamos a chequear qué ha pasado. A ver, menos 3. ¿Qué? Dime. El 2,5. 2,5 me he olvidado. 2,5. Ah, claro, ¿no? Aquí. Muchas gracias. Ese sí, ese es el 3, ¿no? Eso, con razón, pues está falta, ¿no? Ese es menos 5.25. Ese falta. ¿Ya está? Entonces simplemente he copiado lo que hemos hecho y lo que hay que hacer es dibujar esos puntitos. Lo tienen que hacer manualmente. Simplemente estamos verificando. ¿Ok? Ese asunto. Entonces seleccionamos, hacemos clic derecho y le decimos crear. ¿Okay? Luego elegimos la opción lista de puntos. Esos son. Si quieren, lo recordemos para que no estorbe este asunto. Y esos son los puntos de acá. Hay un punto raro. Este punto K no me gusta. ¿Ya? Vamos a verificar. De repente he escrito mal. ¿Cuál es ese punto K? Cuando es 2, creo. Más o menos 100.25. ¿Y cuánto debería ser? Más arriba, menos 1.25. En Ah, la línea ese, 5. ese, ¿no? Gracias. Pues he olvidado colocar el puntito, ¿no? Súper. Perfecto. ¿Qué más? A ver, Y del K sería menos 1.25 igual. aquí. Ah, ya, entonces en la tabla aquí he copiado mal, ¿no? A ver, verifiquen. Sí, yo le dicté mal, me confundí, No, no, perdón. no. Ok, negativo acá entonces. Colocamos el negativo. Ahora sí, ese sí. El otro no lo has visto porque era muy grande, ¿no? Entonces eso de repente. Espero, gracias, compa, se da cuenta. Ya está. Entonces esos son los puntos, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a chequear. Ese joven, ese bien bonito salió, ¿no? Si no les gusta esos puntitos de acá, esas letritas de acá, ayuda a identificar en cuál está equivocado, ¿cierto? Pero los puntos generalmente no es buena idea hacerlo. Entonces se selecciona todos, ¿de acuerdo? Y le dice clic derecho y le dice deshabilita la opción de mostrar rótulo. ¿Ya está? Y uno tiene una idea de cómo es la trayectoria, ¿no? Algo así es. Y lo puede dibujar.
sin ningún problema. Mano alzada, con buen pulso, ya puede dibujar, ¿no? Este es. Ok, pero también se puede dibujar la trayectoria sin esos puntitos en GeoGebra, pero quería mostrarles cómo se grafica los puntitos haciéndolo de forma manual, ¿no? ¿Cómo se hace ese asunto? Se coloca una función. ¿Qué función debemos colocar? Este de acá, la ecuación de la trayectoria. Este quiero enfatizar. Este joven de acá. Ok, más pequeño. Este de acá. No sé si Y está permitido utilizar, pero voy a utilizar T, ¿ya? Vamos a ver de trayectoria, que depende de X, ¿ya? Igual a qué? A 2 por X. No estoy seguro si necesita el operador por, ¿de acuerdo? Es como es de alto nivel, de repente funciona sin el por, ¿no? En algunos no. Más 1 menos un cuarto de todo esto. Un cuarto, 1 dividido entre 4 por, abro paréntesis, 2 por X más 1, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. A ver, ¿dónde está elevado al cuadrado? Aquí está, elevado al cuadrado. Ok, vamos a ver si puede interpretar esta función, ¿de acuerdo? Que está dada por esta de acá. No sé si puedo utilizar Y, ¿de acuerdo? Como variable acá. Entonces, a ver, voy a tratar de hacer. Si funciona bien. No, no funciona. Entonces, no quiere que utilicemos Y, es una variable ya reservada. Entonces, T. Con T funciona. Entonces, ahí ven la trayectoria, ¿no? Entonces, y por supuesto pasa por los puntos que hemos calculado nosotros. Está muy bien. ¿Le salió así, compañero, que estabas preguntando? Sí, sí, Inge. Ok, ya estamos. Tenemos una idea de cómo es ese asunto. Ok. Ahora vamos a hacer una pizarrita. Bueno, en el caso de ustedes es un cuadernito, entonces no sale exactamente como esperamos, ¿de acuerdo? Pero algo va a salir. A ver, me interesan esos puntitos de aquí, acá. A ver, voy a ampliarlo. Eh, estos de acá me interesan, ¿ya? Esta intersección en menos 0,5, en 1,5 y el punto máximo está en 0,5, ¿no? Esta me interesa. Lamentablemente en esta pizarrita de acá no puedo pegar gráficos. ¿Ya? Me gustaría pegar esto y pegarlo aquí, más fácil sería, pero no tengo esa opción, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo a mano alzada, ¿ya? Voy a intentar hacer una curva. Más o menos. Vamos a tratar de mejorar. Otra peor. Tengo que comprarme una tablet, creo yo. Como el mouse no es una idea hacer. Ya está. No me sale muy bien, que digamos. Voy a rotarlo. Esta parte de acá no está buena, ¿no? Eso es, ¿ya? A ver, déjame chequear ese asunto. Ok, lo dividimos entre 4. Y un poquito más. Sí, algo así, ¿sí? A ver, si logro dibujar una mejor, ¿de acuerdo? Lo reemplazamos pero si no, nos quedamos con esto. Ese es mejor. Bueno, este es mejor. Está más peor, ¿no? Dejaremos. Ok, vamos a dejar con esto, ¿ya? Con esto nos vamos a conformar con esta trayectoria. Bien, esa es la que puedo mostrarles, ¿de acuerdo? Según las limitaciones que tengo. Cuando tengamos clases presenciales en la pizarra, de repente lo haga un poco mejor, ¿ya? El mouse no me permite, jóvenes, soy muy inútil para utilizar el mouse, ¿ya? Bien, ese es el origen y ese es. Bien, lo que me interesa son los puntos de intersección, ¿de acuerdo? Es importante esos puntos. Eso resalta, ¿ok? Entonces vamos a colocar a ver, aquí primero, ¿ya? Este es el 1, si no me equivoco. No, estoy mintiendo. Esto tiene que ser 1. Ok, en 3 tengo que dividirlo. Entonces, ok, este será 3. Ok, entonces la gráfica está un poquito más acá. A ver, déjeme jugar un poquito, ¿ya? Sí, más o menos. Ahora está un poquito mejor. Este es 0,5. Este es 1. Y este es 1,5. Y este de acá es menos 0,5. Ok, ahora sí notamos.
Más o menos, no sale muy bien que digamos, pero pasa. Este es 0.5, este es 1.0 o 1, y este es 1.5. Y de acá es menos 0.5. Más o menos salió. Ahora en las ordenadas, este máximo me interesa, ¿ya? Esto es importante para tener una referencia, ¿ya? Este de acá, más o menos está por acá. Ahora sí. Por ahí. Eso es. ¿Y cuánto vale? 1. Pero generalmente son números sencillitos los que utilizamos en este curso porque no complicarles, ¿no? Listo. Entonces ese sería un poco mal la parte de arriba, pero pasa un poquito. Eso, jóvenes. Entonces esa es la trayectoria aproximadamente. ¿Ok? Y ya tenemos. Bien, ahora. Entonces, en este punto es importante, ¿de acuerdo? Dibujar, cuando dibujamos la trayectoria, el inicio. ¿Qué significa el inicio? ¿De dónde parte la partícula? Entonces, eso vamos a hacerlo acá, ¿ya? Vamos a colocar este inicio. El inicio significa t igual a 0. No vamos a colocar unidades aquí para no estropear mucho el dibujo. En t igual a 0. Entonces, en t igual a 0 vamos a calcular cuánto vale su posición. Esa posición generalmente se llama posición inicial, pues sub 0 en este caso. ¿Y cómo se calcula? En la función x se reemplaza t igual a 0. ¿Ya? Entonces busquemos dónde está x, ¿de acuerdo? En estos puntos. Si ustedes recuerdan, está en el primer punto, x y y. Entonces x en t igual a 0, ¿cuánto vale? Si reemplazan aquí t igual a 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Menos un medio. Menos un medio. Menos un medio. Menos un medio. Sí, menos un medio. O 0,5, ¿no? Entonces colocamos así, menos un medio. O igual a menos 0.5. ¿De acuerdo? ¿Qué metros? Creo que vamos a mirar, se van a enojar, si no. Perfecto, y lo mismo para y. ¿Ya? Lo mismo para y. Entonces y se llama y0. Y se calcula la función y, se reemplaza t igual a 0. Entonces busquemos también el punto número 1, donde es ese y. Está aquí. Y reemplacemos t igual a 0. Si reemplazamos t igual a 0, ¿cuánto vale y? A ver. 4t. 0, ¿no? 0, ¿no? 0. 0. Cero. Sí, 0, 0, exacto. Entonces eso vale 0 metros. Sale 0. Entonces con estos dos se puede armar el vector posición inicial completito. Que vamos a dibujarlo de rojo, ¿ya? Entonces con estos dos jóvenes, con estos, vamos a armar el vector posición inicial completo. R, vector, sub 0, igual. ¿Cuánto vale en X? Menos 0.5. ¿Cuánto vale en Y? 0 metros. Bien, vamos a dibujarlo de color rojo. ¿Cómo es este vector, jóvenes? El que he marcado ahí. ¿Es un vector horizontal, vertical o está inclinado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Horizontal, vertical o inclinado? Dígame. Horizontal. Ok, horizontal. Exacto, solamente tiene componentes en X, ¿no? Es horizontal. ¿Apunta hacia la izquierda o apunta hacia la derecha? Hacia la izquierda porque es negativo. Hacia la izquierda porque es negativo. Fantástico. Los vectores posición, si recuerdan la teoría, siempre se dibuja a partir del sistema de referencia, a partir de este 0. Vamos a dibujarlo, ¿ya? Dibujamos un vector que parte del origen hacia la izquierda. ¿De qué tamaño? De tamaño igual a 0,5. Y es justo este vector de aquí, el que se dibuja. Este, jóvenes. Este vector es la posición inicial. Vamos a colocarle nombre, ¿ya? Posición inicial. R, vector, sub 0. Este es el vector posición inicial. Por lo tanto, la partícula parte de este punto. Entonces vamos a colocar un puntito solito para que resalte. Y ese puntito va a representar nuestra partícula. Este joven es. Y este joven parte de este punto. ¿Qué significa? En este punto, t igual a 0. En este punto, t es igual a 0.
No vamos a colocar unidades, ya no se van a molestar, jóvenes, si no pongo unidades en el grafiquito, ya, porque va a manchar si no mi dibujito, ya, y que me ha costado muchísimo en hacerlo. Ok, ahora, lo que falta definir, jóvenes, es el sentido de movimiento. ¿Qué significa? La partícula se mueve en este sentido o se mueve en ese otro sentido. ¿Cuál es el? ¿Cómo definimos ese asunto? Con la velocidad. ¿También el inicio? Sí, también en el inicio. Entonces, en el inicio vamos a calcular también la velocidad. Si quieren, pueden calcular directamente el vector velocidad, ¿de acuerdo? O sus componentes, ¿ya? Sus componentes inicialmente, ¿ya? Para ganar un poquito de confianza, ¿ya? Entonces, la velocidad, ¿de acuerdo? Inicial en X. ¿Cómo se calcula entonces? En la ecuación de velocidad en X, se reemplaza t igual a 0. ¿Ok? ¿Y esto cuánto vale? Ahora vamos a checar. ¿Dónde está la ecuación de velocidad? ¿En qué punto está? En el punto 3 está. ¿Cuánto vale la velocidad en X? Siempre vale 2. Independientemente del tiempo, siempre vale 2. Ok. Entonces, ¿ese cuánto vale esto? La velocidad inicial en X, ¿de acuerdo? Es igual a la velocidad en X y siempre vale 2. Siempre vale 2 metros por segundo. Y lo mismo hacemos con la velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y. ¿Cómo se calcula? En la ecuación de velocidad en Y se reemplaza t igual a 0. ¿Cuánto vale eso? Aquí está clarito, está. No estoy, acá está. Vale 4 menos 8 pues es por t. Pero si t vale 0, ¿cuánto vale la velocidad inicial en Y? ¿Cuánto vale? 4. 4 metros sobre segundo. Y con estos dos jóvenes podemos armar el vector velocidad. Vamos a dibujarlo azul, ¿ya? Estos dos jóvenes. Ok, voy a copiar mejor esto. Este de acá. Ok, con estos dos jóvenes, pero vamos a marcarlo azul. Vamos a calcular el vector velocidad inicial completo. Velocidad, vector. 0. ¿Cuánto vale en X? Siempre vale 2. En Y vale 4. Las unidades son metros sobre segundo. Y ese es el vector. Vamos a dibujarlo azul. ¿Cómo es este vector, jóvenes? ¿Horizontal, vertical o está inclinado? ¿Qué dicen? Que está inclinado. Ok, ¿qué pendiente tiene? ¿Pendiente positiva o negativa? Positiva, exacto. Positiva. Super. Dibujamos entonces azul. Ok, ahí está. Usted dibuja, va a encontrar un vector así. Así. Ese es el vector velocidad inicial. Ese, jóvenes. ¿Ah? Ahora vamos a rotular la leyenda. Entonces, este es el vector velocidad inicial. Super. Fantástico. Ok, entonces, ¿cuál es el sentido de movimiento? Este de acá. Vamos a borrarlo, vamos a colocarlo más pequeñito para que no manche mucho el dibujo. Esa es la forma de identificar. Y ahora vamos a colocar una flechita que hace referencia a cuál es el sentido de movimiento. ¿Cuál es? Este de acá. Ese es el sentido de movimiento. Así, y parte de aquí. Súper, una maravilla. Está bueno ese asunto, está bueno. ¿Listo? Y esa, joven, es la trayectoria. ¿Qué tal? ¿Coincide con lo que han hecho ustedes? De repente lo que ha faltado es hacer el análisis del inicio nada más, ¿no? Pero ya saben cómo se hace. Eso es. Súper. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Consultas? Ok, súper. Ya tenemos entonces el punto número 1 del análisis del movimiento. Muy bien, vamos a ver los apuntes ahora para ver qué es lo que nos falta para tratar de completarlo, ¿ya? Bien, hemos visto este ejemplo, hemos visto solamente el inciso A, este de acá, ¿de acuerdo? Ahora toca ver los otros incisos. Toca ver el inciso B, que dice calcular y dibujar las aceleraciones total, tangencial y normal para t igual a 0,4 segundos. Ok, entonces hacemos el inciso en la pizarra.
Ok, alguien lo deja su micrófono encendido, por favor. Alguien se ha olvidado. Estamos en el inciso A, ¿no? Porfa. A ver, vamos a mutear. Alguien se ha salido de la clase y lo ha dejado su micrófono encendido, ¿no? Lo dejamos, lo apagamos. Bueno. Ok, ahora sí. Veamos el inciso B. Vamos a hacerlo aquí. Inciso B. ¿Qué dice? A ver, ¿dónde está? Dice calcular y dibujar. Entonces es una pregunta clásica, ¿ya? Calcular, ¿ya? Y dibujar. ¿Qué cosa? Las aceleraciones total. Entonces A, vector, vamos a poner esto. La aceleración tangencial, A sub T. Vamos a poner vector también, ¿ya? Para poder dibujarlo. Sub T, que es la tangencial. ¿Y qué más? Ahí la normal. Y la aceleración vector en la dirección normal. Esto para un tiempo específico. Para t igual a 0,4 segundos. Para t igual a 0,4 segundos. Eso es. Entonces hay que dibujar esos vectores, ¿ya? ¿Cómo hacemos este asunto? Entonces, primero, vea bien que dice calcular y dibujar. Entonces, si en el examen aparece eso, es pregunta clásica. Va a aparecer seguramente. Entonces, calculan y no se olviden dibujar, porque dibujar aquí se toma como la mitad del puntaje. Entonces, tienen que saber dibujar, ¿ya? Eso es importante. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo? Vamos a empezar por cada una de estas. Vamos a empezar por la aceleración total. Ok, la aceleración total, pero quiero para t igual a 0,4 segundos, ¿ya? Vamos a chequear. ¿Qué punto nos da la aceleración? Recuerden ustedes. Entonces, cuando hacemos el análisis del movimiento, tenemos todo. Y simplemente lo que hay que escoger. Aquí está. En el punto 5 tenemos el vector de aceleración en X, en Y, y aquí tenemos el total. Este es. Y si se fijan, este es constante. Es constante este asunto. Entonces, vamos a copiar simplemente. No depende del tiempo, sí, no depende del tiempo. Entonces, para t igual a 0,4 es la misma. Ah, ok. Vamos a pegar acá. Bueno, no deja, entonces vamos a copiarlo así. Ok, ahora sí. Lo borramos. Entonces, esta ecuación significa esto, ¿no? La aceleración para t igual a 0,4 segundos es la aceleración para cualquier instante de tiempo, significa esto. ¿Y cuánto vale? En X vale 0 y en Y vale menos 8. Ok, vamos a dibujar. Entonces, esto vamos a dibujarlo de verde, ¿ya? Verde. Perfecto, un verde intenso. Ya tenemos. Ya tenemos el valor, lo que falta lo es dibujar. Lo vamos a hacer después. Ahora la tangencial. Entonces, veamos dónde está la aceleración tangencial. A ver, chequeamos esta aceleración tangencial. A ver, recuerden ustedes. Aquí está. Está en el punto número 6. La aceleración tangencial dada por esta ecuación. Entonces nos copiamos. Y vamos a trabajar. ¿Bien? Le damos acá. Y ahí tenemos la aceleración total. Perdón, tangencial. Y la tangencial lo quiero calcular para un tiempo específico. ¿Cuál es? 0,4. Entonces, donde vean t, colocamos 0,4. Aquí, colocamos 0,4. ¿Y dónde más? Bajamos. Aquí. 0,4. Hacemos este cálculo y esto aproximadamente seguramente sale. ¿Cuánto? A ver, diviértanse. Me avisan cuando tengan, ¿eh? Menos 2,97. Ya, con 3 decimales. Menos 2,97 y Ya, perfecto. Con un decimal más, por lo menos con 3 vamos a hacer los cálculos aproximados, por favor.
Menos 2,971. Vale, fantástico. Metros sobre segundo elevado al cuadrado. Super. Y esto vamos a dibujarlo de, bueno, rosado, magenta, ¿no? Ok, muy interesante. Perfecto. Y ahora, ¿de acuerdo? Toca hacer la asociación normal. Busquemos este asunto. Está cerquita. Es este de acá, el punto 7. Jóvenes. Llegamos acá. Y calculamos en un tiempo específico esto, ¿no? Para t igual a 0.4c. Muy bien, donde veamos t, reemplacemos t igual a 0.4 aquí. Tengo que hacer. Y esto hay que hacer este cálculo de forma aproximada con 3 decimales por menos. ¿Sale? Siete coma cuatrocientos veintiocho. Nuevamente, por favor, no lo escucha muy bien, por favor. 7,427. 27. Fantástico. Metros sobre segundo. 428. A ver, Redondeado, 428. perfecto. Gracias. Muy bien, vamos a elegir también el color magenta para poder dibujarlo, ¿ya? Muy bien, aquí estamos acá. ¿Hasta aquí todo bien, jóvenes? Perfecto. Y si hay alguna consulta, entonces dudas, me interrumpe sin pena, ¿ya? Con confianza. Si no los escucho, entonces repiten otra vez, por favor. Bien, para eso necesitamos dibujar la trayectoria. Para no manchar el dibujo, lo que voy a hacer es me voy a copiar esa trayectoria, que se ve bastante buena. ¿Ok? Y voy a copiármelo. Algunas cosas voy a tratar de llevármelo, algunas no voy a poder. Está bien. Copio y voy a llevármelo por acá. Lo pego por acá, creo que falta una cosita más, pero vamos a ver si todo va bien. Perfecto, todo está bien. Este inicio ya vamos a copiarlo otra vez. Perfecto. Necesito un poquito más de espacio, así que lo voy a mover aquí. Bien, ahora dibujo. Los tengo que dibujar. Pero ¿dónde dibujo estos vectores de acá? ¿Dónde dibujo? Necesito saber y decidir dónde voy a dibujar. Entonces, ¿cómo se hace ese asunto? Simplemente se calcula dónde voy a hacerlo. ¿Cómo? ¿En qué posición tiene que hacerlo? Entonces, eso lo obtenemos en la ecuación de posición. Entonces, en el punto número 1. En el punto número 1 nos da la posición del móvil, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ubiquemos, ahí vamos a dibujarlo. Si quieren, podemos utilizar y calcular en X y Y, o podemos utilizar directamente este vector. Cualquiera de los dos, ¿ya? Cualquiera. Ya. ¿Cuál prefiere, jóvenes? ¿El vector o estos componentes? ¿Cuál les gusta a ustedes? Cualquiera, ¿no? Pero ¿cuál? ¿Cuál es más fácil para ustedes? Ok, no importa. Componentes. Ya, ok, componentes. Entonces, componentes vamos a copiarnos. Nos copiamos acá. Y estamos respondiendo a la pregunta ¿dónde debo dibujar? Y la respuesta nos da la posición. Entonces, calculemos la posición para t igual a 0.4 segundos. Donde vean t, coloquen 0.4. Y hagan ese cálculo. Creo que es exacto esto. Y lo mismo para y. Calculen el y para t igual a 0.4. Donde vean t, coloquen 0.4. Y lo mismo acá. No, creo que son iguales. Ahí vamos a checar. ¿Cuánto vale? Son exactos. No me 0,3 me sale. 0, ¿cuánto? 3. 3 metros en X. Y en Y. 0.96. Exacto, ahí sale.
Ok, ya, ok. Sí, sí. Perfecto, una maravilla. Ahora vamos a dibujarlo. El vector lo hemos dibujado de color, recuerdan, rojo, el vector posición. Entonces vamos a seguir la misma idea. Ahí está. Y ahora dibujamos el vector, ¿no? Entonces aquí, R, vector, para t igual a 0.4, es igual. En X es 0.3, en Y es 0.96 metros. ¿Cómo es este vector? ¿Horizontal, vertical o inclinado? Inclinado. En X avanza 0.3 y en Y avanza 0.96. Chequemos ese asunto. ¿Dónde está ese asunto? Positivo en X y positivo en Y. Es algo así. A ver si me sale más o menos bien. A ver, está copiando este puntito de acá. A ver si puedo hacerlo, ¿no? Ahí está, he copiado. De nuevo. Esta partícula para t igual a 0,4 segundos, más o menos está algo así. En X 0,3. Esto es 0,5, ¿no? Un poquito más de la mitad, ¿no? Ahí. Y en Y es casi 1, si se fija. En Y es casi 1, ¿no? Es este. Aquí la partícula se encuentra, ¿de acuerdo? Cuando el tiempo vale 0,4 segundos. Aquí vamos a colocar t igual a 0,4 segundos. No vamos a colocar unidades ya para no manchar el dibujito. Ahí está. Ahí. Y ahora dibujemos el vector posición. Rojo. Ese es. Los vectores posición siempre parten del origen que apuntan hacia la partícula. Este vector observa, de acuerdo a la partícula siempre. Porque el vector posición es una digamos, expresión abstracta de la acción de mirar, de observar a la partícula. Entonces el observador, el que está analizando el movimiento, mira la partícula y lo abstraemos esa acción de mirar con este vector posición, ¿no recuerdan? Y ahora vamos a dibujar una etiqueta, ¿ya? Este es el vector R, vector para t igual a 0.4 segundos. Vamos a rotarlo para que se vea un poco más adecuado. Ese sería, ¿no? Ese sería. ¿Cuál es ese joven? Este de acá, este. Este es. En X es 0,3 y en Y es 0,96. Y ese es. Ya sabemos dónde dibujar. Bien, entonces ahora dibujemos este primero, el más fácil. El vector de aceleración total. En X es 0, en Y es igual a -8. ¿Qué significa? ¿Es un vector horizontal, vertical o es inclinado? ¿Cómo es, jóvenes, este vector? ¿Qué dicen? Vertical, Vertical. porque o sea, el punto está en 0. Ok. Ok, en X es 0, en Y es -8, entonces vertical. ¿Hacia abajo o hacia arriba apunta? Hacia abajo. Por el negativo, ¿no? Abajo. Sí, por el negativo. Sí, hacia abajo. Porque Exacto, exacto. Vamos a dibujarlo verde. Hacia abajo. Este joven es vertical y hacia abajo. Este es el vector de aceleración. Perfecto. Y ahora vamos a colocar una etiqueta, ¿no? Este es el vector de aceleración total. ¿Por qué no ha puesto para t igual a 0.4? ¿Por qué no he puesto? ¿Alguien me dice por qué no he puesto igual que este? Este vector R es para Porque es 0.4. constante. Exacto, Porque es constante. exacto, porque es constante. No depende del tiempo. Siempre va a ser así. Siempre. Súper. Lo logramos y estamos cerca de terminar. Ahora falta dibujar la aceleración tangencial y la normal. Y vamos a dibujar el color magenta. Para eso, la estrategia es la siguiente, ¿ya? Entonces usted se va al punto donde va a dibujar y dibuja dos rectas. ¿Cuáles son esas rectas? Son las rectas tangencial y normal. Primero la tangencial. Dibujo una recta tangente a este punto. ¿Ya? Más o menos. No me sale muy bien mi curvita aquí, un poco dobladito me salió, pero ya, esos detallitos hay que ver. Cuanto más puntos, la gráfica sale mejor. En este caso, como he hecho a mano alzada, no tengo los puntitos, entonces mi gráfica se ve fea. Pero el de usted seguramente es mucho mejor. Más o menos. Esa va a ser la dirección tangencial. ¿Ya?
En la dirección tangencial hay que definir el sentido positivo de ese eje. ¿De acuerdo? Se llama, ¿de acuerdo? Un vector sub t, tangencial. Hay que definir el positivo. ¿Cuál es el positivo? Ahora vamos a colocar. ¿Es hacia arriba ese positivo o es hacia abajo ese positivo? ¿Cuál es positivo en esa dirección tangencial? ¿Quién define el sentido positivo de la dirección tangencial? ¿Recuerdan la teoría un poquito? Sí. ¿Quién define? ¿Recuerdan? El sentido de movimiento. El sentido de movimiento define quién es positivo. Entonces, en este punto donde hemos dibujado, ¿cuál es el sentido de movimiento? Este. En ese sentido se mueve. Por lo tanto, este es el positivo. Y este de acá es el negativo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos a colocar ese positivo. Este lo borramos. Ese es el positivo. Perfecto. Ahora dibujemos la otra recta. La otra recta es la dirección normal. La normal se dibuja perpendicular a esta tangencial. Entonces dibujemos una recta perpendicular a esa. Luego lo arreglamos. Si tenemos algún defectito. Creo que está dibujando bien, ¿no es? Sí. Está bien. Está bien. Ahora definamos el sentido positivo de esta dirección tangencial. ¿Cuál es? Puede ser hacia arriba, el sentido positivo de la dirección normal, pero también puede ser hacia abajo. Vamos a colocar un más allá para que se pueda. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿Cuál vamos a elegir? ¿O cuál debe ser? ¿Arriba o abajo? ¿Qué dicen? ¿Cuál es? Se olvidaron. Abajo. ¿Por qué abajo? Abajo. ¿Por qué abajo? Lleva la dirección de la trayectoria. No. ¿Tiene otra explicación? ¿Es por la aceleración? Ya, ok, podría ser, pero en general es la que apunta hacia la parte cóncava de la trayectoria, hacia la parte más curva. Hacia la parte más curva, hacia la parte cóncava, es la positiva en la dirección normal. Ya no se van a olvidar. Entonces, si se fijan acá, la parte más curva es hacia abajo, esa es la positiva. La parte convexa, ¿de acuerdo? Es otro lado, ese es negativo. Entonces, es no, es hacia abajo. ¿Ya? El sentido positivo de la dirección tangencial lo define el sentido de movimiento. El sentido positivo de la dirección normal lo define la parte cóncava de la trayectoria, la parte más curva. ¿De acuerdo? Perfecto. Dicho esto, ya estamos listos para poder dibujar la aceleración tangencial y la normal. ¿Cómo se dibuja? Por proyección. Vamos a hacer la proyección ortogonal de este vector de aceleración total en la dirección normal y en la tangencial. Vamos a empezar por la tangencial. Entonces agarramos la cabeza del vector y hacemos su proyección ortogonal, perpendicular quiero decir, hacia la dirección tangencial. La tangencial está horizontal, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, está inclinada tangente a este punto. A ver, ortogonal, más o menos es algo así. Ahí. Me acerco. Esto es ortogonal. Vamos a dibujar esa idea de ortogonalidad por esta simbología. Bueno, no salió muy bien, no es muy ortogonal que digamos, pero sirve como esqueleto. Bien, entonces esa es la proyección y el segmento entre este punto de concurrencia y esta intersección es su componente. Vamos a dibujarlo de color magenta, intenso, un poquito más, ese, y es este, de acá hasta este punto de intersección. Este vector de acá es la aceleración tangencial. Aceleración tangencial, vector, vamos a decirle, vamos a dibujarlo así, sub t, tangencial, para un tiempo específico. ¿Cuánto? 0.4 segundos. Me alejo un poquito para ver cómo queda. Necesita que rotemos porque no se ve muy bien. Y eso es una maravilla. Bueno, salió un poco manchado el dibujo, pero ese es. Ok, ahora veamos. Vea bien. Esta aceleración tangencial está apuntando hacia abajo, ¿no? De esta recta. Tiene sentido opuesto al positivo. Por lo tanto, este vector de aceleración tangencial para t igual a 0.4 debe ser negativo. Revisemos, ¿sale negativo? Sí, sale negativo. Coincide. Una maravilla.
Y la aceleración normal es positiva, entonces debe ser positiva su proyección. A ver, veamos pues. ¿Cuál es la proyección del vector de aceleración total en la dirección normal? Su proyección es esta de acá. De la cabeza del vector, hacemos una proyección ortogonal perpendicular hacia la dirección normal. Es esta de acá. Esta proyección es ortogonal. Vamos a dibujar esa idea. Más o menos. Es ese. Y el segmento entre este punto de concurrencia y la intersección es el vector aceleración normal. Este jóvenes. ¿Cerco? Este es el vector aceleración normal. Ahora dibujamos. Vamos a copiar este formato. Este es el vector aceleración. Vector en la dirección normal. Esto para t igual a 0.4 segundos. Ok. Sí. Super. Y si se fijan, este vector de aceleración normal tiene el mismo sentido que el sentido positivo de la normal, del vector unitario normal, por lo tanto debe ser positivo. Y por supuesto, he visto hace rato que era positivo, ¿no? Fantástico. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas, consultas? ¿Captan la idea? Muy bien. Ok, jóvenes. Sigamos entonces con el ejercicio. Ok, hemos podido hacer el inciso B sin problemas. Hemos calculado y hemos dibujado. Y lo que falta es ahora calcular y dibujar el radio de curvatura para t igual a 0.7 segundos. Una duda, Inge, disculpe. Sí, dígame. Sí, entonces si no coincidiría con lo que analíticamente, digamos, calculamos, significa que la gráfica estaría mal. Sí. O el cálculo estaría mal, ¿no? Uno de los dos estaría mal, ¿no? Tiene que coincidir todo, pues, ¿no? Ya. Está bien, gracias. De nada. Ahora vamos a calcular y dibujar el radio de curvatura. Muy bien, eso vamos a hacerlo. A ver. Aquí. ¿Hay espacio? Sí, acá abajito hay espacio. Entonces coloquemos el siguiente inciso. Inciso C. Nos acercamos. Dice calcular y dibujar el radio de curvatura rojo. ¿No? Para t igual a cuánto de 0.7. 0.7 segundos. A ver cómo hacemos este asunto. ¿Ya? Bien, lo primero es calcular ese valor. Entonces busquemos en el análisis del movimiento qué punto, de acuerdo, está el radio de curvatura 0.8. Aquí está Scott. Copio. Y hacemos el cálculo. Perfecto, y tenemos ρ. Ahora calculemos este ρ para un tiempo específico. Y el tiempo es 0.7 segundos. Entonces, donde veamos t, coloquemos 0.7 segundos. Entonces, 0.7. Y calculemos este asunto. ¿Cuánto vale? Diviértase. .050. Ok. Ok. Verifiquen, jóvenes. A ver, a ver. Está bien, ingeniero. Ok, perfecto. Maravilla. Ok, fantástico. Entonces vamos ahora a dibujar. Pero antes de eso hay que marcar con qué color vamos a hacerlo. Ok, hay otro color. Esta naranja vamos a elegir, ¿ya? Y por supuesto también hay que responder a la pregunta dónde dibujamos. Y eso vamos a encontrarlo en las ecuaciones de posición.
Ese está en el punto 1. Vamos a copiarnos esas ecuaciones. Los jóvenes, ¿no? Perfecto. Y calculemos x para t igual a 0.7. Entonces reemplazamos en lugar de t 0.7. Ese es este cálculo. Es exacto, si no me equivoco. Tenemos para y. Calculemos para 0.7. Ahí. Ahí. ¿Y cuánto sale? Me dicen si es exacto o es aproximado. Por favor. Empecemos por x. 0,9. 0,9. Ok, gracias. Y en y. Verifiquen los demás, por favor. Bueno, eso es exacto, ¿no? Ok. Bien. Y con estos dos, esto es rojo. Con estos dos vamos a armar el vector posición. Lo hacemos, ¿de acuerdo? Acá. R, este vector, para t igual a 0.7. Y eso es igual, en x es 0.9, 0.9, y en y es 0.84 metros. ¿Okay? Ya tenemos una idea de dónde dibujarlo. Perfecto. No vamos a echar el dibujo. Vamos a copiar otra vez. Es ese dibujo de acá. Este inicial. Nos vamos a copiar. Veamos. Pegamos acá. A verlo. Ok, algunos puntos son importantes. El inicio vamos a quitarlo. Bien, ya estamos ahí. Entonces tenemos que localizar dónde se encuentra ese asunto. En x es 0,9, está cerca de este punto de acá. Y en y es 0,85, debe ser por acá, más o menos por acá, ¿no? Entonces vamos a agarrar el puntito, la partícula, y vamos a copiarnos. Si es que podemos agarrarlo. Ahí está. ¿No? Más rato lo agarré. Ese es. Lo muevo. Y lo ubicamos acá. Bien, ¿dónde tiene que estar? Cerca de 0.9, cerca de 1. Por ahí más o menos. Por ahí. Por ahí es. Ahí está la partícula. Ahí está la partícula para t igual a 0.7. Entonces el tiempo es igual a 0.7 acá. En este puntito de ahí. Ahí. Y ahí vamos a dibujar el radio de curvatura. ¿Cuánto vale? ¿De acuerdo? El radio vale más o menos 1 metro. Ok, entonces agarramos una circunferencia de radio igual a 1 metro. Más o menos es algo así. Bastante grande es. Ok, voy a alejarme un poquito para poder dibujar mejor. Un poquito más. Un poquito más. Ese. Y ahora vamos a dibujar el radio igual a 1 metro. Más o menos, ¿ya? Más o menos el radio igual a 1 metro. Un poquito menos, ¿no? De aquí hasta aquí debe ser el centro. Un poquito menos, entonces. Por ahí, ¿no? Más o menos. Ok, ahora sí. Agarro esta circunferencia y lo coloco de forma tangente a este punto. Ese es. Ok, le voy otra vez. Sí, ese es. La curva no está bien dibujada, entonces por eso no está muy bien. Este cuadrado muy bien. Esa pereza. Ese es. Ese es tangente. Y el radio de esa circunferencia es rho. Ok, ahora sí dibujamos ese rho. Y ahí es. Este es rho. Ese, jóvenes. Lo logramos. Este es rho. Rho para t igual a 0.7.
¿De acuerdo? Segundos. Notamos. Bueno. Vamos, estaba fallando. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Lo logramos, esa es la de curvatura, ¿no? Entonces, fíjense bien, en este punto tiene que ser tangente, ¿no? Bueno, un poquito es fallado con la curva, entonces por eso no se nota muy bien, pero, ok, pero es así. Está así. Eso es. Tangente ese punto. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Más preguntas? Perfecto. Una maravilla. Salió muy bien. Ahora, de acuerdo, vamos a continuar, pero vamos a incluir las preguntas de su compañero del otro ejercicio. A ver, ¿recuerdas cuál era el enunciado que estabas preguntando acerca de los ejercicios anteriores? ¿Querías que lo revisemos? ¿Te acuerdas? Inciso F, Inge. Ya, ¿qué decía? A ver si tú tienes en los apuntes para que veamos algo equivalente o es exactamente. Léelo, por favor. ¿Qué dice? Ok, no lo tienes. Ok, Está bien, Inge, no, sí, ya encontré dónde está el radio de la curvatura más pequeña ya, y el radio y calcular la curvatura de la trayectoria más grande. Eso era Inge. ok, perfecto. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí, jóvenes, es lo siguiente, ¿ya? Entonces, en este ejercicio que estamos resolviendo con detalle con ustedes, vamos a incluir un inciso más que va a hacer referencia a la pregunta de su compañero. ¿Para qué? Porque si no, necesitamos toda la historia, ¿no? De ese asunto, entonces vamos a incluir aquí ese inciso más y vamos a ver cómo se calcula, ¿ya? Entonces incluyamos acá en este ejercicio más preguntas, ¿ya? Esa pregunta va a ser la siguiente, ¿ya? Entonces, inciso D, ¿de acuerdo? Y aquí va a ser calcular el radio de curvatura más pequeña, mínimo. Por supuesto, calcular y dibujar. Inciso de E, calcular la curvatura K máximo. Ok, vamos a empezar por el D, ¿ya? Bien, con el D, Rho mínimo. Entonces, ¿cómo hacemos este asunto? Ya, entonces vamos a escribirlo acá. A ver cómo queda. Ok, una columna más. Aquí. Inciso D. Calcular y dibujar. Y dibujar el radio de curvatura. Radio de curvatura más pequeño. El idioma es el problema, ¿no? A ver, es pequeño. Bien, el mínimo significa, ¿no? Ok, ¿cómo se hace este asunto? Ese asunto se hace con el cálculo que necesitamos. A ver, tengo que preguntarles a ustedes. ¿Ya saben calcular máximos y mínimos locales en cálculo? ¿Ya les enseñaron a hacer ese asunto, jóvenes? No. Ok, Todavía, Inge. estoy preocupado con su curso de cálculo. ¿Quién es su profesor de cálculo, jóvenes? Delgadillo. Escuchani, el Inge Escuchani. Lucio. Mm, Pero Lucio, híjole, con varios docentes. Es que Inge, nosotros estamos en derivadas, en encadenados. y eso. Wow. recién estamos en el límite. Sí. No, el límite sí creo que está haciendo la burla ya, ¿no? El límite es lo primero que se ve, pero Estamos así. No, de verdad, Inge. En serio, sí. De verdad, Inge, No, estamos en el límite. nosotros Muy sí bien. estamos todavía adelantados Yo y estoy en estamos límite. encadenados. Y que nosotros decían acabamos intervalos. oh, está triste Legales. el avance, ¿no? Ok. Ok, entonces hacemos un pequeño repasito acá, ¿ok? De máximos y mínimos locales, ¿ya? Voy a demorar un poquito, así que me voy a pasar un poquito de la hora, ¿ya? Si están de acuerdo, lo hacemos o directamente aplicamos la teoría, ¿no? Depende de ustedes, ¿ya? Si tienen paciencia, podemos hacerlo, ¿ya? Pero vea por un poquito más de tiempo. Bueno, intentemos hacerlo lo más rápido que podamos. Ok, Directamente.
Directamente, ok, directamente. A ver, les digo entonces cómo se hace ese asunto, ¿ya? Entonces, la idea es calcular ρ, ¿de acuerdo? De tal manera que este ρ sea mínimo. Entonces, ¿cómo se obtiene? Entonces, esto, ¿de acuerdo? Necesariamente es haciendo este asunto, ¿ya? Entonces, esto implica que hay que hacer la derivada de la función, en este caso ρ, con respecto a la variable, en este caso ρ depende del tiempo, entonces con respecto al tiempo, y eso equivale a 0. Ese es el criterio para poder calcular un máximo o un mínimo local. En este caso, un mínimo. ¿Por qué un mínimo? Pero también se puede calcular de la misma forma un máximo, ¿ya? Por la forma del ρ. ¿Les recuerdan? El radio de curvatura ρ estaba por esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces es una ecuación potencial, entonces tiene una forma potencial, por lo tanto, este solo tiene un máximo o solo tiene un mínimo. Con la forma que tiene, entonces este tiene un mínimo, no un máximo. Pero usted puede decirme, ¿pero qué? ¿Cómo sabe que ese asunto? Ok, lo que usted puede hacer es derivar e igualar a 0 y calcular y resolver esta ecuación y ahí encontrar varios tiempos, ¿de acuerdo? Y analizar en cada tiempo si es máximo o es mínimo local. Es lo que se hace. Pero con la experiencia uno ya sabe si esto tiene máximo o mínimo local, nada más, con la forma que tiene la función. Entonces, una función, ¿de acuerdo? Que tiene algo así, tiene una forma, eh, algo así. Esa es la forma que tiene esta función. Algo así es. Entonces, como tiene esta forma, entonces lo que tiene es un mínimo. Si esa función tuviese esta forma de acá, entonces en lugar de tener un mínimo, tiene un máximo aquí. Un máximo local y aquí un mínimo local. Esta tiene esta forma. ¿Cómo sabe esto? Entonces, he visto esta curva varias veces, entonces uno se da cuenta de qué forma tiene. Como ustedes son principiantes, entonces lo que hay que hacer es dibujar. Entonces, como les he dicho, en la trayectoria, entonces uno tiene que dibujar, tiene que hacer esto de forma manual para reconocer qué concavia tiene hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Y uno cuando hace más ejercicios, entonces uno ya se da cuenta qué forma tiene, ¿no? Eso que hace con la experiencia. Haciendo ejercicios se obtiene ese asunto. Entonces, esta forma tiene esta figura. ¿Ok? No esta. Puede haber también figuras que tengan esta. Algo así. Entonces, si es eso, entonces aquí tiene un máximo local y aquí tiene un mínimo local. Entonces tiene los dos esta función. Entonces depende de la curva es, ¿no? Entonces hay que saber reconocer qué forma tiene esa curva. Si no la saben, entonces en su curso de cálculo van a aprender a hacer gráfica de funciones y van a hacer con mucho más detalle este cálculo. Pero voy a dejar que su profesor de cálculo haga ese asunto, ¿ya? Porque si no, vamos a hacer el trabajo que tiene que hacer su profesor, ¿ya? Bien, Una consultita. dígame. Parece el teorema del Bolle. ¿Es ese siempre o es otro? ¿O se refiere a otro? Mm, el nombre de repente le han dado un nombre en matemáticas, ¿no? A esto, ¿ok? Pero esto en física, ¿de acuerdo? Es una operación, digamos, básica, ¿de acuerdo? Y lo conocemos como máximos y mínimos locales, ¿no? También existen máximos y mínimos globales, ¿de acuerdo? Pero eso se analiza en función del intervalo, ¿no? De repente los matemáticos le han puesto un nombre específico, ¿no? Yo no soy matemático, soy físico. Entonces, en física por lo menos no les he puesto un nombre a este operador. Este operador simplemente es calcular el máximo y mínimo local. De repente es ese, ¿no? Pero desconozco qué nombre han puesto los matemáticos. Gracias. Pero, Sí. no sé. Pero voy a revisar, a ver, ¿qué libro usted utiliza en cálculo para tratar de utilizar el mismo lenguaje? No es que nuestro Inge estamos en teorema del Rolle y justamente nos está enseñando los gráficos que ahorita nos acaba de mostrar, por eso le estaba preguntando. Ah, ya, entonces de repente se trata de lo mismo, ¿no? Ok. Les gusta poner varios lemas, teoremas, ¿no? Los matemáticos. Es que lo hacen más formal, ¿no? Y es un formalismo un poco más riguroso, ¿no? Lo que dicen los matemáticos, ¿no? Pero de repente se trata de lo mismo, ¿no? Yo lo conozco como máximos y mínimos locales. Bien, entonces apliquemos este asunto. ¿Ok? Entonces hagamos, ¿ok? Esa derivada e igualemos a 0. Ok, para eso hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Lo hacemos? Entonces hagamos la derivada de la función ρ
con respecto al tiempo. Vea bien, entonces aquí tenemos una función potencial, ¿okay? El exponente es 3 medios y aquí el denominador es una constante que es 16. Entonces, esa constante vamos a sacarlo fuera, ¿ya? 1 sobre 16 lo sacamos fuera. Y vamos a colocar unas llaves ahí. Y dentro de las llaves vamos a hacer la derivada del numerador. ¿Por qué? Porque el denominador es constante, lo sacamos fuera. No hacemos nada ahí, simplemente lo copiamos. ¿De acuerdo? Bien, entonces empezamos a derivar esta función. A ver, voy a marcarlos ya por si no me estaría entendiendo ese asunto. Vamos a derivar esto de acá. Solamente esto. ¿Okay? Este 16 no, porque es constante, lo saco fuera. Ok. Perfecto, entonces derivemos. La derivada, lo que he marcado, es una derivada de una función potencial. Voy a quitarlo este. Y lo que hacemos es hacer un cambio de variable mental. Todo esto vamos a imaginarnos que es x. Entonces x elevado a 3 medios. Entonces, vamos a derivar como si fuese una función potencial. La derivada de esa función potencial, el exponente baja como coeficiente. Entonces 3 medios baja a multiplicar. Y multiplica todo esto. Vamos a colocar corchetes, ¿sí? Ese es x, ¿no? Y el exponente, que es 3 medios, hay que quitarle menos 1. 3 medios menos 1, ¿cuánto es? 1 medio. 1 medio. Y luego copiamos simplemente ese x, ¿no? Pero hay que copiar el x real, ¿no? No el cambio de variable. El real es 4 más, abrimos los paréntesis, elevamos al cuadrado, y aquí está 4, si no me equivoco, 4 menos 8 veces t. Ese asunto es. Y luego, una vez que hagamos esto, hay que multiplicar todo esto por la derivada del x real. Entonces, eliminamos este. El x real es todo esto. Derivemos este 4 con respecto a t, eso vale 0. Más. Derivemos este término de acá, que esté elevado al cuadrado, entonces hay que hacer otro cambio de variable mental también. Entonces este nos imaginemos que es otro x elevado al cuadrado, y eso hay que derivar. Entonces el exponente es ese 2, baja como coeficiente, ¿de acuerdo? Y multiplica todo. Y todo, el real es 4 menos 8 veces t. El exponente ahora es 2 menos 1, es 1, ¿no? Que se sobreentiende, ¿ya? ¿Listo? Y otra vez multiplicamos. Multiplicamos por la derivada de este x imaginario, pero es real. Entonces eliminamos y ahora derivamos este 4 con respecto a t, eso vale 0. Más la derivada de menos 8t. La derivada de menos 8t con respecto a t es menos 8. ¿Y es eso? ¿Preguntas? ¿Está claro? Perfecto. Ya tenemos la derivada utilizando la regla de la cadena y eso tenemos que igualar a 0. Es lo que dice esto. Estamos aplicando ese asunto. Muy bien. Ahora sigamos con este asunto y resolvamos esta ecuación. Vamos a hacerlo paso por paso. ¿De acuerdo? A ver, vamos a tratar de hacerlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiarnos esta ecuación y vamos a editarlo, ¿ya? Más fácil va a ser. Nos copiamos. Pegamos acá. Quitamos este de 4, ¿ya? Quito. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos, vamos a editarlo un poquito. Entonces para eso, de acuerdo, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar los ceros que aquí no van a ayudar. 0. Y 0. Perfecto. Y aquí tengo todo un producto, ¿no? Aquí tengo 1 sobre 16 por esto, por esto, por esto, por esto, es por. Entonces, estas llaves las puedo quitar. ¿Sí, no? ¿Están de acuerdo? Claro, lo puedo quitar las llaves. Cierto. Control X, quitamos las llaves. Listo. Porque todo es un producto. Súper. ¿Qué más puedo quitar? Este paréntesis de acá, con este de acá puedo quitar porque todo eso es un producto. Ok, aquí quitamos entonces. Vamos a quitar esto. Quitamos este paréntesis. Porque todo es un producto. Súper. ¿Qué tal? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Fantástico. Muy bien. Ahora vamos a simplificar un poquito. Este 16 simplificamos con este 2. Queda 1. Este queda ¿cuánto? 8. No quiero este 8. Bueno, no importa ya. Este 8 matamos. Con este 8 y queda menos 1, ¿no? Por esto menos 1. ¿Qué más queda?
nada más, si no me equivoco. Puede ser algunas cosas más, pero voy a explicarles después, ¿ya? Aquí generalmente se confunden, así que prefiero escribirlo, ¿ya? Bien, quitamos este bote y empezamos a escribir, ¿ya? Entonces, aquí queda, si se fijan, solamente queda 3 medios, ¿no? 3 medios. Aquí quedamos Chao. corchetes. Dime, por favor. Ok, 4 más, abro cierro paréntesis, elevado al cuadrado, y aquí queda 4 menos 8, que es este, y es eso. Perfecto, ¿qué más ha quedado aquí? Ha quedado esto nada más, ¿no? Esto nada más, y esto es 4 menos 8 veces t. Y un menos 1. Ok, ese menos 1 lo pongo acá. Ahí. Perfecto, y eso es igual a 0. Una maravilla. Ya tengo esa ecuación, perfecto, y ahora ¿qué hago? Simplifico este 2, ¿de acuerdo? Y simplifico este 4, digo este 3. ¿Cómo se hace ese asunto? Lo que se hace es se multiplica ambos lados por 2. Entonces multiplico por 2 a la izquierda y multiplico por 2 a la derecha. Este 2 con este 2 se cancela. Este 0 por este 2, eso sigue siendo 0, ¿no? Y luego lo que hago es dividir, ¿de acuerdo? O multiplicar por 1 sobre 3 a la izquierda y a la derecha. Al hacer esto, este 3 con este 3 se cancela y 0 por 1/3 sigue siendo 0. Esas operaciones, algunos profesores, ¿de acuerdo? Dicen lo siguiente: este 2 pasa a multiplicar a este 0, sigue siendo 0. Y este 3 que está multiplicando pasa a dividir este 0, que sigue siendo 0. ¿No? ¿Captan? Perfecto, una maravilla. No voy a hacer estas operaciones porque son operaciones demasiado elementales, ¿ya? Ustedes lo entienden. ¿Por qué lo multiplico por 2? Ok, no me he entendido. Para simplificar con este 2, ¿no? Bien. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, Ok, gracias. perfecto. Bien, eso es. Bien, entonces tengo esta ecuación que hay que resolverla y simplificando esta ecuación, ¿qué queda? Solamente queda esta parte de acá que voy a marcar, ¿no? Esta. Ok, perfecto. Quitamos este borde y esto es igual a 0. Igual a 0. Muy bien, entonces, ¿entienden? Hasta ahí, jóvenes, ¿sí, no? En otras palabras, lo que tienen que hacer es agarrar esto y pasarlo a este miembro de acá y multiplique por 0 y eso se anula, ¿no? Perfecto. Y aquí tenemos un producto, ¿no? Entonces, cuando tenemos un producto, por ejemplo, podemos llamar al primer término A, y al segundo término B, y eso igualamos a 0. Cuando tenemos un producto, igualamos a 0, ¿de acuerdo? La solución de este tipo de casos son los siguientes, ¿ya? El primer caso es que A sea igual a 0, ¿de acuerdo? Y B sea distinto de 0. Es el primer caso. El segundo caso es que A sea distinto de 0 y B sea igual a 0. ¿Ya? Es decir, cuando tenemos un producto de A por B, solamente se requiere que uno de los dos sea igual a 0 para que el producto de estos sea 0. O en el mejor escenario, ambos son igual a 0. Es decir, A es igual a 0 y B es igual a 0. Entonces, generalmente el caso más general que se analiza es el último caso. ¿Ok? Si uno de los dos no es cierto, entonces se cae al primer caso o al segundo caso, ¿ya? ¿Ok? Es lo que se hace. Bien. ¿Ok? Entonces hagamos este asunto y vamos a hacerlo. Vamos a aplicar el último, ¿ya? Entonces, en este caso, A representa este corchete de acá y el B representa este de acá. Veamos entonces el primer caso, ¿ya? Entonces, corchete elevado a la 1 medio. Disculpe, Inge, Dime. lo que multiplicó por 2 y todo eso, entonces era para desaparecer la constante, ¿sí? La parte de arriba. Constante. Para simplificar, sí. No me han entendido, ¿no? No me han entendido. Okay. No se dan cuenta que esto se simplifica. Ya. Ok, ok, no lo han entendido. Ok. Sí, su curso de matemática está un poquito pesadito, ¿sí? Pero
vamos a tratar de explicar ya una vez más. Ok, entonces, hasta aquí entienden, ¿no? Este asunto, que vamos a hacer un poco más de detalle acá. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a multiplicar por -1 inicialmente, ¿ya? Multiplicamos ambos lados de esta ecuación por -1, ¿ok? Entonces, este operador -1 cambia el signo, ¿no? De menos a más y de más a menos, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a copiar todo esto y ahora modificamos. A ver, chequemos acá. Fíjese bien, cuando usted multiplique por -1 a la izquierda, este menos se va a convertir en más, ¿cierto o no? ¿Sí, no? Y cuando usted multiplique por -1 al 0, ¿cuánto queda? 0 por -1, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Perfecto, está maravilla. Entonces queda así. Y ahora vamos a multiplicar a ambos lados por el inverso de este número, ¿ya? ¿Okay? El inverso de 3 es 1/3. Y el inverso de 1/2 es 2. ¿Ok? Y eso sí vamos a hacerlo porque de repente aquí hay una confusión. Sí, lo vamos a hacer. Entonces, multiplicamos por este número a la izquierda y a la derecha. Hacemos operaciones algebraicas permitidas. Y aquí vamos a notar que este 3 se simplifica con este 3 y este 2 se simplifica con este 2, ¿no? ¿Y cuánto vale 0 por 2? 0. 0 entre 3, 0. Muy bien. Entonces, ¿qué queda? Queda esto. ¿Cierto? Está bien, Inge, se entiende. Ok, Muchas ok, gracias. de nada. Muy bien, jóvenes. Entonces estamos trabajando con este asunto. Ok, súper. Entonces lo que estamos haciendo ahora es resolver este asunto de acá, ¿no? Ok, a ver, voy a marcarlo, por si acaso. Entonces, ese término de acá, vamos a llamarlo A. Y ese término de acá, vamos a llamarlo B. ¿Ya? O darle un nombre simplemente, ¿ya? Entonces, nombrarle como los queramos. AB, vamos a llamar. Ese, jóvenes. Entonces, cuando tenemos un producto de dos términos igual a 0, entonces estos son los posibles casos. ¿De acuerdo? Eso es su curso de matemáticas para entrar a la universidad y ya lo vieron, o deberían haberlo visto. Si no, lo estamos viendo ahora acá. Entonces, ¿qué significa? Entonces, uno de los dos elementos debe ser igual a 0, o en el mejor escenario, ambos ser 0. Entonces, lo que estamos haciendo es probar el último caso, ambos 0. Entonces, A debe ser 0. A es todo esto. Entonces, todo eso debe ser igual a 0. Y ahí estamos. Y resolvemos esta ecuación. ¿De acuerdo? Okay, entonces, ¿cómo resolvemos esta asunto? Entonces, hacemos álgebra. ¿De acuerdo? Para resolver significa calcular el valor de t para que eso sea 0, ¿ya? Entonces, le vamos al cuadrado, ambos lados de esta ecuación. ¿Y qué queda? Queda 4 más ese paréntesis elevado al cuadrado. El argumento es 4 menos 8 veces t. Y si le vamos 0 al cuadrado, eso sigue siendo 0. ¿No es cierto? Ok, aquí voy a anotar el operador que estamos utilizando. El operador esto es elevado al cuadrado a ambos lados, ¿ya? Perfecto, bien. Y resolvemos esta ecuación de acá. Eso es fácil. Primero desarrollamos ese binomio al cuadrado. Y eso queda 4 más 16. ¿No es cierto? Menos el doble producto de este 4 por este 8. 4 por 8, ¿cuánto es? 30. ¿Cuánto es? 30. 32. ¿Por 2? 64. 64 veces t más el cuadrado del segundo. Entonces sería 64, si no me equivoco, por t elevado al cuadrado. ¿Cierto? Y eso es igual a 0. ¿Me entienden? ¿Hasta ahí, jóvenes? ¿Está bueno? Súper. Entonces ahora resolvemos esta ecuación. Es una ecuación de segundo grado. Hay que reordenar este asunto. Y por primero vamos a colocar este término al cuadrado.
luego el término lineal, que sería menos 64 por t, y finalmente el término independiente. El independiente es 4 más 16, eso es 20, igual a 0. Podemos compactar si quieren, dividamos entre... ¿entre cuánto? A ver cuánto podemos hacer ese asunto. A ver, compactemos ese asunto. A ver, mitad de 64, mitad de 20, 10. Y simplificando, ¿cuánto sale? A ver, simplifiquen entonces ustedes con la técnica que ustedes conocen. 16 al cuadrado. Ok, ya ok. ¿Y el término independiente queda cuánto? 5. Eso, ok, perfecto. 16t cuadrado menos 16 por t más 5. A ver, ¿correcto? A ver, verifiquen, jóvenes. Perfecto, una maravilla, hemos simplificado. Si no quieres simplificar, entonces puedes trabajar también con esta ecuación, sin ningún problema, ¿ya? Resolvemos esta ecuación de segundo grado con la formulita de 1, 2 igual a un cociente. Aquí arriba es menos b. Voy a colocar ya, luego vamos a colocar los valores, ¿ya? Luego viene más menos, raíz cuadrada. Aquí viene b al cuadrado, aquí viene b. Luego viene menos 4a por c sobre 2 veces a. Eso es. Entonces empecemos a reemplazar. ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale? 16. Menos 16, no se equivoque, ¿de acuerdo? Aquí vale menos 16, eso es. ¿Cuánto vale a? 16. 16. ¿Y cuánto vale c? Sí. 5. Sí. Y aquí el a vale 16. Super. ¿Cuánto vale t1 y cuánto vale t2? ¿Cuánto vale? T1 vale 2 más 1 imaginario sobre 4. Ah, ok, esto es imaginario, ok. Fantástico. Aquí hay un 4, dice. Ok, con más menos, dígame, ¿ya? Entonces eso vale, ¿cuánto? A ver, otra vez, por favor. 2 más menos 1 imaginario sobre 4. Ok, raíz cuadrada de menos 1. ¿Así? Perfecto. Ahora vamos a checar eso. Más 2, más menos, i. 1i. ¿Cierto? A ver, verifiquen ese asunto. Bien, entonces esto es imaginario. ¿De acuerdo? Esto es imaginario. ¿De acuerdo? Nosotros todavía estamos en clásica, entonces aquí los números imaginarios no los tomamos en cuenta, ¿no? Significa que ese es un número complejo, ¿de acuerdo? Entonces eso es. A ver, verifiquen lo que he escrito, jóvenes. ¿He escrito bien lo que me ha dictado? ¿Está bien? A ver, chequéalo. A ver, revísenlo, revísenlo. A mí me sale un medio más un cuarto imaginario. Un medio, cuarto. Un A mí medio. igual. Es lo mismo, pues, ¿no? Es lo mismo, ¿no? A ver, esto chequeé. A ver.
ver, este 4 lo dividen, lo distribuyen a este 2, ¿de acuerdo? Luego ponen más menos. Y esto es raíz de menos 1 dividido entre 4, ¿no? Este es, ¿de acuerdo? Este 2 entre 4 es un medio, ¿no? Sí. ¿No? Está bien. Pero verifica, ¿no? Sí. Súper. Súper, súper. Está bueno. Ya. Ok, ya está bien. Han verificado. Está bueno ese asunto. Bien, entonces este raíz de menos 1 se llama i, ¿ya? Ese es el imaginario, ¿no? Ok, pero esto, repito nuevamente, en lo clásico, lo que estamos viendo nosotros en esta física básica, no se toma en cuenta, no tiene ningún significado físico en este tipo de ejercicios. Entonces no se toma en cuenta. ¿Qué significa que no se toma en cuenta? Que este argumento, que en este caso lo hemos llamado a, este término de acá, no puede ser cero. Entonces esto no es cero. Entonces no es igual a cero. Entonces esto es no cero. No cero. Es distinto de cero. ¿Ok? Entonces, ¿en qué caso estamos? En el segundo caso. A es distinto de cero. Entonces B debe ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, si B es igual a cero, a ver, resolvamos este asunto. Este de acá. 4 menos 8 veces T debe ser igual a cero. Entonces, eso resolvamos. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar acá. Este paréntesis. 4 menos 8 veces T debe ser igual a cero. Ese es el segundo caso. Muy bien, resolvamos este asunto y esta operación es trivial. ¿Cuánto vale T? T es igual a 4 partido entre 8. Eso es igual a Un medio. un medio. Un medio es igual a 0,5 segundos, ¿no? Medio segundo. Entonces sí tenemos, aquí sí tiene solución real. Entonces estamos en este caso, en el caso, este de acá. En este de acá. Este es el que vamos a encontrar. ¿Captan? En este caso, B es igual a 0. Para que B sea igual a 0, entonces T vale un medio. ¿De acuerdo? Reemplazan aquí un medio y esto sale 0. No interesa cuánto vale esto. Al ser 0 esto, entonces esto lo aniquila. Ok, entonces el tiempo vale un medio, ¿de acuerdo? Y ya estamos listos. Con el tiempo igual a un medio, ya podemos calcular cuánto vale el ρ. Copiamos este asunto. Y aquí vamos a pegarlo y vamos a evaluar este ρ, ¿de acuerdo? En t igual a un medio. ¿Ok? Entonces el ρ que estamos buscando es el ρ mínimo. ¿Ok? Mínimo. Y eso sucede cuando el tiempo es igual a 0,5. Entonces donde vean t, coloquen 0,5. Diviértanse y calculen cuánto vale este asunto. Un medio. No lo sé. A ver, 0,5 también. Dije, me sale un medio también. Ok. Bueno, esto ha sido coincidencia nada más, ¿no? Ok, 0,5 metros. Bien, verifiquen los demás. A ver, dos me dictaron 0,5. A ver, los demás. Chingue. Perfecto. Y ahora vamos a dibujarlo de color naranja. Bueno, y ustedes ya saben cómo se dibuja este asunto. Lo primero que hay que hacer es ubicar dónde vamos a dibujarlo. ¿Y cómo obtenemos ese asunto? Con el punto número 1, ¿no? ¿Dónde está ese asunto? Y ahí está. Aquí está el punto número 1. Copiamos. Ok, vamos a pegarlo aquí para poder establecer dónde vamos a dibujarlo. Lo tenemos acá en esas ecuaciones de posición. Lo calculamos en t igual a 0,5 segundos. Colocamos aquí ese valor y calculen este asunto. ¿Cuánto vale esto de acá? Y lo mismo para y. Okay, ahora anoto. Déjenme teclear un ratito, por favor. Listo. Ahora sí, y esto listo. ¿Cuánto vale x? Un medio. Un medio. Menos un medio. Mm,
Creo que es un medio nomás, ¿no? No es menos un medio, ¿no? Si no me equivoco. A ver, revísenlo. Verifica. Sí. Ahora y, uno, un metro. A ver, verifiquen, jóvenes. Eso. Ahora vamos a armar el vector posición completito para t igual a 0,5. A ver, verifiquen, jóvenes, antes que siga escribiendo. ¿Cierto? Disculpe, dije una duda. Después de encontrar Rho mínimo, entonces, ¿qué prosigue? No entiendo muy bien ese paso. Estamos dibujando. ¿Ok? Ya. Estamos dibujando. Y para poder dibujar necesitamos ubicar dónde vamos a dibujar, ¿no? Ok. Confirmar entonces, ¿no? Esos valores, ¿no? Entonces en x vale Y, 0,5. y para X y Y, ¿de dónde salió 2 menos un medio para reemplazar, perdón? Mm, ok. Del punto número 1. Está bien, gracias. Nada. Perfecto. Entonces esto lo tenemos ya. Esto está en metros. Y ahora hay que dibujarlo, ¿no? Entonces en x igual a 0,5 y en y igual a 1. Un metro. Entonces para eso necesitamos la trayectoria. Okay, voy a otra vez utilizar este esquemita que hemos utilizado acá. Ok, entonces lo dibujamos. Copiamos. Y vamos a pegarlo por acá. Pegamos. Bien, vamos a eliminar este texto que no es relevante. Ya, y ubicamos x igual a 0,5 y y igual a 1. Justo es acá. Acá arriba, el punto máximo, ¿no? No está muy bien dibujado la trayectoria, pero ustedes lo mejoran con su superpulso que tiene. Voy a tratar de ubicar este asunto. Esta partícula. Hay un ruido de fondo, pero vamos a dejarlo un ratito. Ahí estoy, quizás por terminar. Hay un ruido de fondo por ahí. No importa. A ver, continuamos acá. Ubiquemos la partícula en x igual a 0,5 y y igual a 1. Es el punto máximo, ¿no? Aquí. Por aquí es. No está bien dibujada esta curva de acá arriba, pero entenderán esta acción. Ya tenemos entonces ubicado. Vamos a dibujar el vector posición. Es este de acá. El vector posición siempre parte del origen y apunta hacia la partícula, localiza la partícula a su ubicación. Ahí está. Ese joven es. Y ese es el que acabamos de calcular, ¿recuerda? Les muestro. Este joven es. Entonces, vamos a copiar el formato este. Entonces, ese es R. Vector para t igual a 0,5. Lo rotamos para poder dibujarlo mejor. Ahí está. Ya tenemos, jóvenes. Ahora dibujamos el radio de curvatura. El radio de curvatura tiene un radio igual a 0,5 metros. Vamos a utilizar esta escalita para poder dibujar. Estamos cerca, jóvenes, estamos cerca. Falta poco. Dibujamos. Ok, vamos a dibujar una circunferencia de radio igual a 0,5 metros. Entonces es algo así, ¿no? Más o menos. Ya tenemos. Lo movemos y lo dibujamos de forma tangencial a este punto. No está muy bien, no coincide muy bien con el dibujito, porque la trayectoria nos salió un poco fea. Pero ese es. Ese es. Más o menos esa, ¿ya? Esta parte de la trayectoria no dibujamos bien, ¿no? Por eso no salió muy buena. Y ese es. El radio de esta circunferencia imaginaria es el radio de curvatura. Este, jóvenes. Este es. Ese es Rho. Muy bien. Ese es Rho para t igual a 0,5 segundos. Vale 0,5 metros, ¿no? Y eso es, jóvenes. Muy bien. Y finalmente vamos a hacer el inciso de eso. Vamos a hacerlo rápido.
digo inciso E, K máximo, ¿ya? La curvatura máxima. ¿Cómo se hace ese asunto? Simplemente es así, ¿ya? Entonces vamos a calcular inciso E. Está pidiendo K máximo. Eso es, ¿ya? Solamente vamos a calcularlo. La gráfica, no hay una representación gráfica de la curvatura. Y lo calculamos simplemente, ¿ya? ¿Cómo hacemos ese asunto? Vamos a utilizar esta ecuación de acá. Entonces, vamos a recordar el concepto de ρ con respecto a la curvatura. Son funciones inversas. Entonces, si son funciones inversas, entonces vamos a aplicarle el máximo o el mínimo acá. El que tenemos de ρ es el mínimo. Entonces, apliquemos a esta ecuación y coloquemos para ρ mínimo. ¿Ok? Y acá. Entonces, si este ρ es mínimo, entonces este K necesariamente es ¿qué? Máximo. Máximo, exacto. Muy bien, entonces lo que hacemos de acá simplemente es despejar este K máximo. Y este K máximo es 1 sobre ρ mínimo. Y reemplazamos 1 dividido entre 0.5. ¿Eso vale? Dos. Unidades son 1 sobre metro. Y eso es jóvenes, ¿ya? Ese es K máximo. Y simplemente hay que aplicar lo que ya conocíamos, ¿no? 1 sobre. O a veces lo llaman radianes sobre metro, ¿ya? Radianes es adimensional también, ¿ya? 1 sobre metro para que no se confunda, ¿ya? No, voy a dejar. Listo, jóvenes. Entonces, simplemente hay que aplicar el concepto, ¿no? Esto hemos visto, recuerden la teoría, cuando ρ es mínimo, entonces K es máximo y viceversa, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? Súper. Muy bien, jóvenes. Les agradezco su atención. Gracias por aguantarme. Nos pasa un poquito de la hora, pero necesitamos contestar la pregunta de su compañero, ¿ya? Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, ya estamos casi listos para dar el examen, ¿ya? ¿Qué les parece que fijemos la fecha del examen? Para la grabación, aquí, dejamos acá.